Eh, en principio, lo de la evaluación se ha tenido que reprogramar porque ustedes saben que ha emitido un comunicado la dirección académica suspendiendo las actividades el jueves y viernes santo. Entonces, por ese motivo, no se ha programado la evaluación del tema número uno. Está reprogramado para este jueves. Entonces, con esa aclaración, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Voy a empezar a explicar el tema número dos. Como pueden ver, el título del capítulo número 2 son los componentes del sistema de contabilidad integrada. Vamos a desarrollar estos componentes. Aún están ingresando todavía sus compañeros. Ya habíamos visto en un primer tema que cómo se origina el sistema de contabilidad integrada. Habíamos indicado que su origen es en la ley 1178, que integra estos, eh, la contabilidad integrada. Habíamos indicado que integra tres subsistemas: la presupuestaria, la patrimonial y la financiera. Entonces, esos tres subsistemas que son parte de la contabilidad integrada. Hoy en día la asignatura se llama, ¿no? Sistema de contabilidad integrada, como parte de la ley 1178 como un sistema propio. Entonces acá vamos a ya un poco más ampliar ese concepto que habíamos vertido en el capítulo número uno. La concepción del sistema de contabilidad gubernamental integrados sobre la base de la teoría de sistemas. Habíamos indicado que el enfoque de la ley 1178 es sistémico. ¿Por qué es sistémico? Porque no a toda institución pública lo considera como un todo, ¿no? Ese todo, eh, dentro de ese todo, hay un conjunto de elementos que interactúan entre sí en un orden preestablecido que va a permitir alcanzar objetivos comunes, objetivos que van a beneficiar a la entidad, ¿no? Esto está eh, establecido en un orden predeterminado, ya hemos señalado, pero estos interactúan entre sí permanentemente y que va a permitir alcanzar el objetivo principal o básico del sistema. El objetivo, ya habíamos señalado desde que hemos visto el tema introductorio en la ley 78, es de generar información útil, oportuna y confiable. Ese es uno de los principales objetivos de este sistema, el de generar información útil, oportuna y confiable para una toma de decisiones igual oportunas, adecuadas, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre los tres subsistemas, que es el registro patrimonial, el registro presupuestario y el registro de tesorería. En el patrimonial hablamos del activo, pasivo, del patrimonio, los recursos y gastos. En, en el registro presupuestario hablamos del estado de ejecución presupuestaria, tanto de los recursos como de los gastos. Los estados son los productos finales del subsistema de registro presupuestario y del subsistema del registro de tesorería, los ingresos de efectivo y los gastos en efectivo. Y al final, la salida principal de este sistema es el
flujo de efectivo. El sistema de contabilidad gubernamental integrada con los tres subsistemas que es el patrimonial, el presupuestario y el de tesorería, utilizan algunos instrumentos, como ser la contabilidad patrimonial se basa en un plan de cuentas y en un manual de cuentas. El subsistema de registro presupuestario utiliza como instrumentos los clasificadores presupuestarios, las aperturas programáticas y el clasificador económico que están en, que están en los clasificadores presupuestarios y el subsistema de registro de tesorería utiliza los clasificadores de operaciones efectivas de caja, conocidos como OEC, y el manual de OEX. Y a la vez estos se relacionan, ¿no? Existen relacionados de cuentas, cómo se relaciona el registro patrimonial con presupuesto, cómo se relaciona el registro patrimonial con tesorería, o pueden ser los tres, ¿no? Pueden combinarse dos. Eso va a depender del tipo de transacción. Todo ello está plasmado en un comprobante de contabilidad. Ese comprobante de contabilidad integrada y sus productos finales ya hemos señalado, el subsistema de registro patrimonial, el, sus salidas principales son el balance general, el estado de recursos y gastos corrientes, el estado de cambios en el patrimonio neto. Esos tres estados básicos. El subsistema de registro presupuestario, tenemos el estado de ejecución del presupuesto de recursos y el estado de ejecución del presupuesto de gasto. Y acá podemos adicionar el cuenta ahorro, inversión y financiamiento, conocido también como CAIF. Y finalmente el subsistema de registro de tesorería, su salida principal es el estado de flujo de efectivo. ¿Cuál es el concepto del sistema de contabilidad integrada? Es un conjunto de principios, normas, recursos, procedimientos que consideran regulaciones jurídicas, normas técnicas y prácticas administrativas utilizadas para evaluar, procesar, exponer todos los hechos económicos que afectan o pueden afectar al patrimonio de las entidades públicas. Ese es el concepto del sistema de contabilidad integral, un conjunto de principios, normas, procesos, procedimientos que consideran la parte normativa, ya sea jurídica, ya sea una norma técnica o prácticas administrativas que son utilizadas para evaluar, procesar, exponer los hechos económicos que afectan o pueden afectar al patrimonio de una entidad. Ese es el concepto del sistema de contabilidad integral. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de contabilidad integrada? Tenemos acá 4 objetivos. Un primer objetivo es registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales que se producen en las entidades públicas. Se debe registrar la totalidad de esas transacciones que se generan en el sector público. Un segundo objetivo debe facilitar que todo servidor público que reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado rinda cuentas a la administración a su cargo. Eso también establece la ley 1178, ¿no? Todo aquel servidor público que reciba, pague, custodie valores o bienes del Estado tiene que rendir cuentas de la administración a su cargo. Un tercer objetivo es debe procesar y producir información presupuestaria patrimonial
y financiera de forma útil, beneficiosa, con características de oportunidad, razonabilidad, confiabilidad para una toma adecuada de decisiones, ¿no? Por los responsables de la entidad, en este caso las máximas autoridades ejecutivas, o también esa información puede ser para terceros interesados en la misma, ¿no? El acceso hoy en día a la información en el sector público está permitido, ¿no? No podemos nosotros negarnos a exponer cualquier tipo de información y mucho peor si es de alguna institución que está fiscalizando, como ser la Contraloría, puede ser Transparencia, puede ser eh, las defensorías. La información que requiera se debe proporcionar y eso es importante aclarar, ¿no? Y finalmente, un cuarto objetivo es presentar la información contable y la respectiva documentación sustentatoria ordenada de tal forma que facilite las tareas de control interno y externo posterior. Esos son para las entidades fiscalizadoras o que controlan el, a las entidades públicas en cuanto al manejo de los recursos. Esos son los cuatro objetivos que no deben olvidarse. Subsistema de registro patrimonial. Este subsistema nos va a permitir, a partir de aquí vamos a un poco desarrollar ya por subsistemas. Este subsistema no es más que la contabilidad que ustedes ya conocen, la contabilidad que lo han visto en primer y segundo año. Este subsistema reconoce, mide y presenta las operaciones o transacciones propias de la contabilidad general, lo que es decir, ¿no? Lo que ustedes ya conocen, como son los bienes, derechos, obligaciones, recursos y gastos que tienen incidencia en el estado de recursos y gastos corrientes y el balance general. ¿Cuáles son sus objetivos de este subsistema de registro patrimonial? Hacer conocer los bienes, derechos y obligaciones con los que cuenta la entidad a una fecha determinada, hacer conocer los recursos y gastos corrientes, así como el resultado de una gestión y hacer conocer los cambios en el patrimonio neto. Y como salidas principales, si estamos hablando de bienes, obligaciones que cuenta la entidad a una fecha determinada, estamos hablando que nosotros vamos a poder hacer conocer mediante un balance general. Los recursos y gastos corrientes vamos a hacer conocer a través de un estatus y gastos corrientes, en algunos casos lo llaman estado de pérdidas y ganancias. Y finalmente el tercer objetivo, que es hacer conocer los cambios en el patrimonio neto de la entidad, esto a través del estado de cambios en el patrimonio. No se olviden eso entonces. El subsistema de registro patrimonial, su salida principal o producto final es el balance general, el estado de recursos y gastos corrientes y el estado de cambios en el patrimonio neto. Transacciones patrimoniales específicamente se refiere al registrar los saldos iniciales o saldos en el balance de apertura. Los ajustes contables solamente son transacciones patrimoniales y el asiento de cierre de cada gestión es el exclusivamente afecta a este subsistema de registro de transacciones patrimoniales. Pues no nos olvidemos. Cuando hablamos de ajustes contables, solo afecta a la contabilidad patrimonial. Si estamos cargando el balance inicial o de apertura de la gestión, estamos afectando a las transacciones patrimoniales y el asiento de cierre, lo propio, ¿no? ¿Y cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para ello? Un plan de cuentas, un manual de cuentas y los comprobantes de contabilidad gubernamental. Y sus salidas principales van a ser el balance inicial, las tarjetas de mayor y auxiliares de cuentas, el balance de comprobación de sumas y saldos, el estado de recursos y gastos corrientes
el balance general y estado de cambios en el patrimonio neto. Esas son las salidas principales que vamos a tener en el subsistema de transacciones patrimoniales. Subsistema de registro presupuestario. Hasta ahí hemos visto, hasta el anterior hemos visto todo lo que es el subsistema de registro patrimonial. Ahora vemos el registro presupuestario. Este subsistema de contabilidad o registro presupuestario registra o reconoce todas las acciones que tienen efecto presupuestario y la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos. Ese registro de operaciones en este subsistema afecta a la ejecución presupuestaria en los momentos del registro. Los momentos podemos mencionar, si hablamos de ingresos, tiene 3 momentos. La estimación presupuestaria, el primer momento, un segundo momento, el devengado, y un tercer momento, el percibido. Y cuando hablamos de gastos, tiene 4 momentos: la apropiación presupuestaria, el compromiso, el devengado y el pagado. Esos son los momentos de registro, y cuando ya veamos la parte práctica, ustedes van a ver cómo aplicamos estos momentos de registro. Ahora vemos sus objetivos. Tiene 4 objetivos este subsistema de registro presupuestario: informar sobre la ejecución presupuestaria de los recursos y gastos. Este estado nos permite ver cuánto está recaudando del gobierno central, de los recursos propios de la entidad, y cuánto está gastando. Entonces, estos estados son muy importantes hoy en día porque permite incluso evaluarlo a las máximas autoridades, porque a muchos se les mide por el nivel de ejecución presupuestaria. En algún momento ustedes han debido escuchar al gobernador Patxi, que fue el mejor gobernador porque tuvo la mayor ejecución presupuestaria a nivel nacional. Creo que alcanzó al 94%. Entonces, es muy complicado superar el 90% de ejecución. Sí, sí, sí se puede, pero es realmente un arduo trabajo para superar ese porcentaje. La mayoría siempre está por los 80, 85%, pero superar el 90% cuesta mucho. Pero creo que en su spot publicitario del gobernador en la gestión 18 o 19, si no me equivoco, alcanzó por encima del 90% en la gobernación. Y así se le puede ir midiendo, evaluando a los MAES a través de estos informes de ejecución presupuestaria. Un segundo objetivo es permite al órgano rector evaluar la gestión presupuestaria de cada entidad. Entonces, en algún momento, cuando hacían sus marchas o la OPEA pidiendo más recursos, decía el Ministerio de Economía: no les voy a aumentar porque ustedes tienen saldos caja y banco en millones, ¿no? Entonces, ustedes no tienen buena ejecución presupuestaria. Entonces, también a esta información tiene acceso el órgano rector, que es el Ministerio de Economía. Y un tercer objetivo es controlar el cumplimiento legal del presupuesto y los resultados sobre la gestión de los recursos públicos. Se debe controlar el cumplimiento legal porque para todo existen procedimientos técnicos, legales, que deben ser de cumplimiento obligatorio para cada registro que se realice y tenga incidencia presupuestaria, ya sea por el lado del ingreso o por el lado gasto. Y un cuarto objetivo es hacer conocer el ahorro o desahorro generado en la cuenta corriente, el superávit o déficit en la cuenta capital y la magnitud del financiamiento. Esos son los 4 objetivos del subsistema de
de transacciones presupuestarias. Esto nos va a permitir eh, generar presupuesto a través del presupuesto aprobado de recursos y gastos, que es muy importante porque ese es el punto de partida y vamos a nosotros comprometer presupuestariamente y cuando requiere algún ajuste vamos a hacer traspasos presupuestarios o ajustes en el presupuesto si es que significa incremento o decremento en el presupuesto. Generalmente es incremento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si el Estado ha recaudado más? Entonces puede adicionar presupuesto a las entidades públicas, por eso es necesario los ajustes. En cambio, los traspasos presupuestarios son traspasos intrainstitucionales de una partida a otra partida, entonces esto es mucho más sencillo que no necesita ser incluso aprobado por una ley nacional. En cambio, cuando hay incremento en el presupuesto, sí se requiere que sea aprobado por una ley nacional, es decir, en la Asamblea, ¿no? En cambio, el traspaso presupuestario puede ser aprobado por una resolución interna dentro de la entidad. ¿Cuáles son los instrumentos del subsistema de registro presupuestario? Tenemos los instrumentos técnicos conceptuales que permiten eh, operativizar el funcionamiento del subsistema del registro presupuestario, eh, que van a ser diversos, de los cuales vamos a nosotros tomar en cuenta los siguientes instrumentos: los clasificadores presupuestarios, que les voy a hacer a utilizar. Es un documento con bastante cantidad de información, pero lo vamos a eh, utilizar cuando estemos ya ingresando a la parte práctica. Las categorías programáticas, supuesto en el sector público hoy en día, es por programas, lo que les mencionaba. Hablamos programa salud, programa educación, programa de riegos, programa infraestructura urbana. Entonces, todo está programado en base a categorías programáticas. Si hablamos del programa salud, podemos hablar, eh, si yo construyo un hospital, estoy hablando del programa de salud. Si las campañas que hoy se están realizando para la vacunación masiva del COVID, está hablando dentro del programa salud. Si yo compro una ambulancia para un hospital o centro de salud, estoy hablando del programa salud. Si construyo un colegio o una escuela, estoy hablando ya no de salud, sino estoy hablando del programa educación, ¿no? Si voy a comprar mobiliario para los estudiantes, estoy hablando del programa educación. Entonces, de esa forma se va programando hoy en día el presupuesto. Y de hecho tiene que ver los momentos de registro que voy a utilizar, ya sea por el lado del recurso o por el lado del gasto en los comprobantes contables. ¿Cuáles son los clasificadores presupuestarios? En forma de ejemplo, vamos a ver algunos. Los clasificadores presupuestarios son catálogos, documentos que van a permitir registrar tanto el presupuesto de recursos y gastos como su correspondiente ejecución. Son emitidos de forma anual por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Anualmente estos clasificadores son publicados. ¿Qué tipo de clasificación vamos a poder ver? Clasificador por objeto del gasto. Acá tenemos en el grupo 10.000 servicios personales, en el 20.000 servicios no personales, en el 30.000 materiales y suministros, en el grupo 40.000 activos reales, 50.000 activos financieros, hasta llegar al grupo de 90.000, que son otros gastos. Eso es un resumen de lo que es el clasificador por objeto del gasto. También tenemos por el lado del recurso, ingresos de operación, el 11.000, el 12.000 venta de bienes y servicios, el 13.000 ingresos tributarios, el 14.000 regalías,
el 15.000 tasas de derechos y otros. Entonces, y así podemos ir mencionando hasta llegar al 39.000, que es el incremento de otros pasivos y el aporte de capital. Otra clasificación tenemos por fuente de financiamiento, porque vamos a poder ver la fuente de financiamiento de los recursos. Puede ser el 41 cuando es del TGN, el 20 cuando son recursos específicos o propios de la entidad, y si hablamos de alguna donación con el código 80. Estos códigos son como como en el plan de cuentas tenemos todo codificado, igual se utilizan códigos en estos clasificadores, ¿no? Entonces, estamos hablando de fuente de financiamiento, son 2 dígitos que se utiliza para identificar una fuente de financiamiento. Es un financiador, acá tenemos 3 dígitos, ¿no? El organismo financiador, si nos va a financiar la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, utilizamos la 314. Si nos va a financiar la Unión Europea, el 371. Si es Caritas, el 642. Y si es de algún otro país, como en este caso Bélgica o México, tienen sus propios códigos de esos países. Entonces va a depender quién nos está financiando algún recurso. Y el clasificado por entidad de transferencia. Acá identificamos a la entidad de transferencia, qué entidad nos está transfiriendo esos recursos. Es el Ministerio de Economía, es el órgano judicial, la vicepresidencia, el INE, o la gobernación. Va a depender de qué institución nos está eh, transfiriendo. También tenemos el clasificador institucional para poder identificar a las instituciones del sector público. La vicepresidencia está con el código 6, el 10, Ministerio de Relaciones Exteriores, el 206, el Instituto Nacional de Estadística. Pues podemos también nosotros identificar nuestros clasificadores por entidad. Clasificador por finalidad y función, que conocido como FinFun, igual tiene codificado y para qué finalidad y función se está utilizando. Cuando yo voy articulando el presupuesto, también tengo que ir identificando esta finalidad y función. Clasificador de sectores económicos, lo propio, ¿no? Entonces, ¿a qué sector corresponde este presupuesto? Si es la agrícola, si es minera, si es industrial. Eso también nos va a permitir identificar eh, estos clasificadores. Finalmente, el clasificador económico de gastos y gastos, económico de gastos y recursos, que está codificado por más dígitos, donde me va a permitir identificar los gastos corrientes de operación, de consumo o hasta la disminución del patrimonio. Y en el lado del recurso tenemos los recursos, ingresos corrientes, los ingresos de operación, hasta el incremento del patrimonio. Entonces, hay diferentes clasificadores. Y como salidas principales tenemos el estado de ejecución del presupuesto de recursos, el estado de ejecución del presupuesto de gastos y el CAIF. Adicionalmente a estas principales salidas, se puede emitir otros reportes. Ya de, va a depender de los que están a la cabeza de la entidad, ¿no? Esas son las principales salidas. Y tenemos por el lado del recurso, nosotros vamos a utilizar siempre el presupuesto de recursos, fuente de financiamiento, organismo financiero, lo que hemos visto en los clasificadores, la ejecución de presupuesto de recursos y los auxiliares. Y por el lado del gasto vamos a obtener el presupuesto de gastos por objeto del gasto, por fuente de financiamiento, por entidad de transferencia. Va a depender de qué reporte que quisiéramos generar. Los diferentes reportes de ejecución presupuestaria puede ser por partidas, por aperturas programáticas.
Bueno, bajo esos parámetros nosotros podemos eh, realizar esas salidas. Hasta aquí vamos a quedar, nos estaríamos quedando pendiente del subsistema de registro de tesorería, que lo estaríamos viendo la próxima semana, después de la evaluación que está ya confirmado para este jueves en el horario de clases. Si tienen algún comentario, tenemos todavía 1 minuto y medio antes que se cierre eh, el Zoom. ¿Alguna consulta? Bueno, creo que no hay consultas. Ya con las recomendaciones que... Licenciado, Sí, Lice, ¿me escucha? sí, le Lice, escucho. Lice, el examen va a ser del tema uno, ¿verdad? Y otra cosita más, ¿va a ser escrito o va a ser pregunta-respuesta? Del tema uno vas a estar programado en la plataforma similar al que hemos dado la ley 1178. Ya, gracias, Lice. Gracias, Lice. Ya. Dicho eso, voy a cerrar la clase De de... la asistencia. Ay, ¿Perdón? Lick ha llamado a la asistencia. No sé si me ha tomado en Estoy, cuenta. estoy